nació del miedo, no del deseo de exploración, ni del orgullo tecnológico, ni siquiera de una competencia industrial. El B-52 nació de algo más primitivo, el miedo a desaparecer. El miedo a ver una ciudad entera convertida en ceniza. El miedo a perder una guerra antes de que siquiera comenzara. Estados Unidos, a finales de los años 40, vivía con un tic nervioso en el alma. La Unión Soviética, su antiguo aliado en la Segunda Guerra Mundial, se había transformado en una amenaza existencial. Había que crear algo capaz de sobrevolar el globo, cargar la bomba más destructiva jamás construida y entregarla, sin piedad, en el corazón del enemigo. Pero la respuesta no fue inmediata, ni fácil. El proyecto cambió de dirección más veces de las que se registraron oficialmente. Boeing, la compañía encargada del desarrollo, presentó un primer diseño que parecía más un globo aerostático con motores que un bombardero moderno. Fue rechazado. Luego otro, también desechado. Fueron necesarios más de 5 rediseños antes de llegar a algo que, apenas, parecía viable. Y aún así, nadie creía que pudiera volar. No con ese tamaño, no con esa carga, no con ese alcance. Es posible que desde el principio, el B-52 estuviera destinado a no encajar. A ser demasiado grande, demasiado complejo, demasiado arriesgado. Pero justo ahí, en ese punto de tensión, es donde florecen las ideas que pueden cambiar el mundo, o destruirlo. Lo curioso es que el verdadero nacimiento del B-52 no ocurrió en una base militar, ni en una reunión de altos mandos. Sucedió en una sala de hotel, en Dayton, Ohio, en octubre de 1948. Ahí, un grupo reducido de ingenieros y oficiales de la Fuerza Aérea trabajó sin descanso durante una semana. Literalmente dormían en el suelo, rodeados de planos y tazas de café. Lo que salió de esa habitación fue un diseño revolucionario, un bombardero propulsado por 8 motores a reacción, con alas en flecha y capacidad de volar más de 14,000 kilómetros sin repostar. Una locura. Y sin embargo, el Pentágono dijo sí. No con entusiasmo, sino con urgencia. La Guerra Fría se calentaba. Stalin ya tenía la bomba. El reloj del juicio final estaba comenzando a marcar los primeros minutos de medianoche. Se aprobaron los fondos. Se aceleraron los procesos. Se tomaron atajos. Y el primer prototipo, el YB-52, despegó por primera vez el 15 de abril de 1952. Fue un vuelo tenso, cargado de silencio y contención. Los ingenieros, los pilotos, los oficiales, todos sabían que algo podía salir mal. Que algo tan pesado, tan nuevo, tan ambicioso, podía fracasar espectacularmente. Pero no lo hizo. Voló. Y con ese primer vuelo, algo cambió en el aire. No era solo un éxito técnico, era una declaración de intenciones. Y aquí es donde la historia se tuerce, porque mientras el B-52 era celebrado como una maravilla tecnológica, lo que en realidad se estaba construyendo era una máquina pensada, diseñada y optimizada para matar a millones de personas en un solo vuelo. ¿Quién podría estar completamente orgulloso de eso? ¿Quién podría dormir tranquilo sabiendo que este avión era el nuevo guardián de la paz, a través del miedo? Quizá el verdadero logro del B-52 no fue su capacidad de volar largas distancias, sino su capacidad de volar por encima de nuestras dudas éticas. Su éxito no se midió en cifras de rendimiento, sino en su habilidad para insertarse en la cultura militar y política como una herramienta necesaria, inevitable, irreemplazable. Y aquí va un detalle que muchos desconocen. El diseño inicial del B-52 no incluía una cabina presurizada para toda la tripulación. En caso de que se lanzara un ataque nuclear, había miembros del equipo que literalmente tendrían que morir para que la misión se completara. ¿Qué clase de máquina nace con el sacrificio humano ya integrado en su lógica? ¿Qué tipo de sociedad lo permite sin parpadear? El B-52 no fue diseñado para el combate directo, ni para evadir cazas, ni para hacer maniobras acrobáticas. Fue diseñado para un único propósito: entregar muerte desde una altura y distancia imposibles de alcanzar para el enemigo. Su sola presencia en el aire era, y sigue siendo, una amenaza estratégica. Una pieza de ajedrez que nunca se retira del tablero, porque su simple posición altera toda la partida. Tal vez lo más inquietante de todo esto es que, desde el primer día, el B-52 fue pensado como un mensajero del apocalipsis. Y sin embargo, lo seguimos llamando logro. Pero esto fue solo el principio.
Porque lo que vino después no fueron celebraciones ni desfiles de victoria. Fueron vuelos interminables sobre el Ártico, armas activas a bordo, dedos tensos sobre botones rojos. Fueron noches enteras en las que un solo error de navegación, una señal malinterpretada o un accidente mecánico pudo haber iniciado la Tercera Guerra Mundial. Y la mayoría de nosotros nunca se enteró. Nunca lo sabremos todo. Y aún así, sigue volando. Era antinatural. No porque estuviera mal diseñado, sino porque su existencia en sí desafiaba la lógica de su época. El B-52 era una aberración de la ingeniería, que funcionaba. En una época donde la tecnología aún gateaba en lo que respecta a propulsión a reacción, donde los computadores eran cuartos enteros llenos de válvulas, y donde los cálculos más complejos se hacían a lápiz, la idea de construir un bombardero intercontinental, a reacción, con 8 motores, parecía una apuesta suicida. Pero Boeing decidió intentarlo. Había demasiado en juego. No solo contratos, prestigio o superioridad aérea. Había un nuevo lenguaje bélico en el aire, el de la destrucción total. El concepto de disuasión nuclear no era una doctrina política aún consolidada, era una estrategia en evolución, y necesitaba plataformas creíbles para convertirse en realidad. Si el B-52 fracasaba, toda la doctrina de ataque estratégico caería con él. Los ingenieros enfrentaron desafíos técnicos monumentales. ¿Cómo lograr que un avión tan masivo tuviera la sustentación suficiente? ¿Cómo distribuir el peso de bombas nucleares sin comprometer la aerodinámica? ¿Qué hacer con la vibración brutal de 8 motores Pratt & Whitney J57 en pleno empuje? No había precedentes. No había simuladores. No había red de seguridad. Solo cálculos y fe. Y sin embargo, lo hicieron volar. Los primeros vuelos de prueba fueron incómodos, tensos, como si el aire mismo no quisiera aceptar a aquel coloso en su espacio. La cabina era rudimentaria. Los controles, duros como un tractor. La visibilidad, limitada. Pero el B-52 tenía una virtud que ningún diseño anterior poseía: aguante. No era rápido, no era bonito, no era ágil, pero aguantaba. Y cuando se comprobó que podía mantenerse en el aire durante horas, en condiciones extremas, a altitudes altísimas, con cargas colosales, el Pentágono tomó una decisión que cambiaría el curso de la Guerra Fría: seguir adelante, cueste lo que cueste. Ahora bien, había un problema que nadie quería discutir en voz alta. Lo que estaban creando no era solo un avión invulnerable, sino una tentación peligrosa. Un aparato tan confiable que invitaba al uso. Porque si tienes un martillo en la mano, cada conflicto empieza a parecer un clavo. Y el B-52 no era un martillo cualquiera. Era un mazo nuclear con alas. Quizá lo más alarmante es que no hubo debate público al respecto. Nadie cuestionó la moralidad de crear una máquina capaz de borrar ciudades enteras. Solo importaba que pudiera volar, y que pudiera volver. Uno de los mayores desafíos estructurales fue la flexión alar. Las alas del B-52 son tan largas que, en vuelo, llegan a moverse como si fueran organismos vivos. Se doblan, se arquean, se elevan y se desploman bajo la presión del aire y del peso. Verlo en cámara lenta es perturbador. Pero era necesario. Sin esa flexibilidad, se habrían partido en el primer vuelo. La solución fue una combinación de materiales compuestos y aluminio que, para la época, estaba en el límite de lo experimental. Y sin embargo, todo eso fue secundario cuando se presentó otro dilema: la resistencia al tiempo. El B-52 no fue construido para durar más de 15 años. Pero hoy, algunos modelos llevan más de 60 en servicio. ¿Cómo puede un avión tan viejo seguir volando en un mundo que ha cambiado tanto? ¿Dónde está el límite de su utilidad, y cuándo se convierte esa utilidad en una amenaza? Cada actualización técnica, nuevos radares, mejoras en los motores, sistemas digitales reemplazando instrumentos analógicos, fue una victoria temporal. Pero también un disfraz. Porque en el fondo, el corazón del B-52 seguía siendo el mismo. Una estructura diseñada en los años 40, reforzada con parches del siglo XXI. Como un castillo medieval con cámaras de vigilancia modernas. Y ese parcheo constante tiene un precio. Un precio que, si no se paga ahora, podría cobrarse con vidas más adelante. No todos en el alto mando estaban de acuerdo con continuar su uso. Hubo generales que recomendaron su retiro, su reemplazo por aviones más modernos. Pero el costo de producir nuevos bombarderos estratégicos era tan alto, y la fiabilidad del B-52 tan probada,
que siempre se pospuso la decisión. Como ese mueble viejo en la casa de tus abuelos que nadie quiere tirar porque todavía sirve. Pero, ¿qué pasa cuando lo viejo falla? ¿Qué sucede cuando una pieza estructural, diseñada para durar 15 años, acumula 70? Y aquí viene el dato que muchos ignoran, y que cambia por completo la percepción de todo lo anterior. Las alas del B-52 no son las originales. Han sido reparadas, remachadas, reforzadas hasta el límite, pero siguen basándose en planos creados por hombres que ya han muerto. Y nadie, absolutamente nadie, puede garantizar que seguirán resistiendo 20, 30 o 40 años más. Aún así, sigue volando, porque si el B-52 no puede ser destruido por el paso del tiempo, ¿no será el tiempo el que termine por destruirnos a través de él? Nadie lo escuchaba venir. Volaba tan alto, tan lejos, que el sonido de sus motores no alcanzaba a tocar el suelo. Pero estaba allí, suspendido sobre las ciudades, invisible a simple vista, como un espectro metálico cargado con la capacidad de acabar con la civilización en minutos. Su presencia no era para ser vista, sino sentida. El B-52 Stratofortress 3, durante la Guerra Fría, no era un avión, era un símbolo flotante del fin del mundo. Las misiones que sobrevolaban el Polo Norte eran rutinarias, constantes, ininterrumpidas. Día y noche, los B-52 partían desde bases estratégicas en Estados Unidos y Europa, cargados con armas nucleares, listos para cambiar el destino del planeta con una sola orden. Estas misiones eran conocidas como Chrome Dome. El nombre suena elegante, casi inofensivo, pero su propósito era aterrador: tener bombas atómicas volando permanentemente cerca del espacio aéreo soviético, esperando la señal de ataque, lista para ser ejecutada en menos de 15 minutos. Piénsalo, había armas de destrucción masiva en el aire las 24 horas del día. Y cada uno de esos vuelos podía haber desencadenado el apocalipsis, por accidente. Los pilotos sabían que, si recibían la orden, no habría vuelta atrás. La ruta estaba trazada. Los blancos asignados: Moscú, Leningrado, Kiev. Fábricas, ciudades, millones de vidas. A 15.000 metros de altura, entre nubes y turbulencia, los tripulantes de los B-52 eran hombres sentados sobre el destino de la humanidad. Algunos escribían cartas a sus familias antes de despegar. Otros simplemente no hablaban del tema. Había un código de silencio, una aceptación amarga: si algo pasaba, ellos no volverían. Y lo más perturbador es que, muchas veces, algo casi pasó. En 1961, un B-52 sufrió una avería mecánica y se estrelló en Carolina del Norte. Transportaba 2 bombas nucleares Mark 39. Una de ellas activó 5 de los 6 mecanismos necesarios para detonar. Solo un interruptor de seguridad evitó que se produjera una explosión equivalente a 260 veces la de Hiroshima, sobre suelo estadounidense. El gobierno negó todo durante décadas, pero los documentos fueron desclasificados. Está confirmado. ¿Cuántas veces más ocurrió algo así sin que lo supiéramos? ¿Cuántos vuelos de muerte sobrevolaron nuestras cabezas sin que jamás los notáramos? Y aquí entra un detalle fascinante que pocos conocen. Durante esas misiones de patrullaje, los B-52 cruzaban rutas tan extensas que a veces se infiltraban, accidentalmente o no, en el espacio aéreo soviético. ¿Qué habría pasado si un radar en Moscú detectaba uno de esos vuelos como un ataque real? ¿Qué pasaría si un operador nervioso presionaba el botón equivocado? El equilibrio nuclear de la Guerra Fría era una danza sobre el filo de una navaja. Y el B-52 era el bailarín principal. Su sola existencia, su sombra proyectada sobre mapas secretos, alteraba cada decisión geopolítica, cada reunión de la OTAN, cada estrategia del Kremlin. No hacía falta que disparara para cambiar el mundo. Solo necesitaba estar ahí, flotando como un ángel oscuro sobre los continentes. Pero ese tipo de poder viene con un precio. Uno que no siempre se ve a simple vista. Los pilotos que formaban parte de las tripulaciones empezaron a sufrir trastornos del sueño, ansiedad crónica, pesadillas repetitivas. Imagina vivir con la certeza de que tu próximo vuelo podría ser el último del mundo. No por un misil enemigo, sino porque tú mismo serías quien soltara el final desde las alturas. Y sin embargo, los vuelos continuaron. A lo largo de los años 60 y 70, el B-52 se convirtió en parte del paisaje invisible de la Guerra Fría. No salía en las noticias, no aparecía en portadas, pero todo el mundo importante, generales, presidentes,
científicos nucleares, sabían que estaba ahí. Era el vigilante silencioso, el símbolo de lo que podía pasar si el otro lado cometía un error. Pero también se convirtió en una trampa, porque mientras el enemigo lo temía, los aliados lo idolatraban. Y Estados Unidos comenzó a depender de él más de lo que debería. ¿Para qué negociar con firmeza si tienes un monstruo en el cielo que puede hacerlo por ti? ¿Para qué buscar acuerdos si el temor basta para mantener la paz? El B-52 se convirtió en una herramienta diplomática del terror. Y aquí es donde se abre una pregunta que muchos evitan. ¿Qué tipo de paz se construye sobre el miedo constante a ser aniquilados en minutos? Tal vez la Guerra Fría no estalló porque ambos bandos eran racionales. O tal vez fue porque el B-52, con su vuelo eterno y su amenaza silente, mantenía todo el tablero paralizado. En equilibrio, pero también en tensión perpetua. Hoy, muchos de esos vuelos están desclasificados. Podemos ver las rutas, leer los informes, escuchar las grabaciones, pero aún hay huecos, momentos borrados, frecuencias mudas, incidentes que no figuran en los registros. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se evitó en el último segundo? ¿Y cuántas veces estuvimos, sin saberlo, a una decisión errónea de dejar de existir? Aún así, sigue volando. No todos los vuelos del B-52 terminaron bien. Durante décadas, su historia oficial fue cuidadosamente protegida. Un bombardero resistente, eficiente, imponente. Un éxito estratégico. Una leyenda aérea. Pero lo que no se mencionaba en los manuales ni en las ruedas de prensa era que, en varias ocasiones, el B-52 falló. Falló de forma trágica. Falló con consecuencias casi irreversibles. Y cada uno de esos fallos fue borrado, disfrazado, minimizado. Lo más inquietante no es que haya tenido accidentes. Lo verdaderamente perturbador es cuántos de esos accidentes pudieron haber iniciado una guerra nuclear, y nadie lo supo. Empecemos con uno de los más oscuros episodios de su historia, Palomares, España. 1966, un B-52 se aproximaba a un avión cisterna KC-135 sobre el Mediterráneo, en pleno vuelo, para realizar una operación de repostaje. Era una maniobra habitual, parte de la rutina. Lo que no era habitual, era que el bombardero llevaba 4 bombas nucleares. La colisión fue violenta. Ambos aviones estallaron en llamas en el aire. Murieron 7 tripulantes. Las bombas cayeron. 3 se encontraron rápidamente. Una detonó parcialmente al impactar contra el suelo, esparciendo plutonio radiactivo por todo el paisaje rural de Palomares. La 4ª bomba estuvo desaparecida durante casi 3 meses. Estados Unidos movilizó submarinos, buzos, helicópteros, y tecnología que ni siquiera existía oficialmente para recuperarla del fondo del mar. Y mientras tanto, el mundo no sabía nada. ¿Puedes imaginar lo que habría pasado si la Unión Soviética hubiera descubierto una bomba atómica estadounidense perdida en el Mediterráneo, a pocos kilómetros de su influencia territorial? Si hubiera interpretado esa caída como un acto hostil, como una provocación directa. Pero no fue un caso aislado. Ese mismo año, otro B-52 se estrelló cerca de Thule, Groenlandia, en una misión de vigilancia sobre el Polo Norte. Otra vez, bombas nucleares a bordo. El avión se incendió. El hielo se derritió por el calor de los restos. El material radiactivo se dispersó. Y de nuevo, el gobierno negó, maquilló, silenció. Lo llamaron incidente técnico. Años después, los informes secretos revelaron que nunca se recuperaron fragmentos importantes de la carga nuclear. ¿Qué parte del océano Ártico está hoy contaminada con los residuos de ese accidente? ¿Qué especies marinas mutaron en el silencio polar? ¿Qué consecuencias aún no comprendemos? En otro incidente anterior, en 1958, un B-47, predecesor del B-52, perdió una bomba nuclear cerca de Savannah, Georgia. Se le cayó, literalmente, y nunca fue encontrada. El Pentágono aún la considera missing. La llaman la bomba de Taipei. Miles de personas viven hoy encima de un artefacto capaz de arrasar la región, sin saberlo. ¿Cuántas veces más ocurrió esto? ¿Cuántas veces se cayó una bomba y simplemente no se dijo nada? ¿Cuántas veces estuvimos a centímetros del desastre sin siquiera notarlo? Y es aquí donde surge una verdad brutal. La estrategia de disuasión dependía de aparatos imperfectos, volando miles de kilómetros, con humanos cansados, bajo condiciones extremas, y cargando el fin del mundo sobre sus alas. ¿Qué podría salir mal? Todo.
Pero nadie podía admitirlo. Nadie se atrevía a sugerir públicamente que el B-52 no era infalible. Hacerlo habría sido reconocer que la seguridad global estaba basada en una ilusión de control. Así que se construyó una narrativa, un relato, una mitología de acero y perfección. Y todo lo demás se escondió. Pero los documentos filtrados, los reportes desclasificados, las confesiones de antiguos tripulantes, todos coinciden en lo mismo: hubo más accidentes. Muchos más. Y si algunos no acabaron en tragedia fue solo por suerte. Una válvula que no se cerró. Una bomba que no se armó correctamente. Un piloto que improvisó lo suficiente para evitar la catástrofe. ¿Y si la próxima vez no hay margen para la suerte? ¿Y si un error futuro, un fallo mecánico, una tormenta solar, una mala interpretación de radar, vuelve a colocar al B-52 en una situación límite? Tal vez el mayor peligro del B-52 no es su poder, sino nuestra confianza ciega en él. Esa fe irracional que insiste en verlo como una herramienta infalible, como un guardián eterno, sin aceptar que es una máquina creada por hombres, y por tanto, inevitablemente defectuosa. El B-52 estaba hecho para destruir. Pero durante años, su presencia fue solo eso: una amenaza, una advertencia, una promesa latente de aniquilación. Su propósito original, entregar bombas nucleares sobre la Unión Soviética, nunca se cumplió. No por piedad, sino por miedo a las consecuencias. Y entonces, llegó Vietnam. Allí, por primera vez, se le soltó la correa. No fue un experimento, fue una decisión consciente. Se le retiró el disfraz de símbolo y se le ordenó hacer lo que mejor sabía: liberar el infierno. En 1965, comenzaron los ataques masivos desde las alturas. Lo llamaron Operación Arclight. Un nombre elegante para una estrategia que cambiaría para siempre la forma de hacer la guerra. Porque lo que el B-52 desató sobre Vietnam no fue un bombardeo convencional, fue una devastación sistemática. Desde más de 10,000 metros de altura, el B-52 lanzaba su carga sin ver el blanco, sin escuchar el impacto, sin oler la sangre. Solo coordenadas, solo puntos en un mapa. Cada B-52 podía cargar hasta 31 toneladas de bombas. Y no una o dos veces, sino cientos, miles. El cielo sobre Vietnam era constantemente surcado por estas fortalezas aéreas, cada una escoltada por otros aviones, protegida por sistemas que hacían de su vuelo una coreografía mortal. Los vietnamitas aprendieron a distinguir el rugido grave de sus motores desde lejos. Cuando escuchaban al B-52, sabían que tenían exactamente 30 segundos para correr o morir. Y no era una exageración. El área de impacto de un solo bombardeo de B-52 podía cubrir más de 2 kilómetros cuadrados. La tierra se abría. Los árboles eran arrancados de raíz. Los refugios colapsaban. No se bombardeaban posiciones militares. Se arrasaban regiones enteras. Y en la mayoría de los casos, no había un enemigo directo visible. Solo aldeas, campos de arroz, pueblos enteros borrados del mapa porque se sospechaba que podían estar ayudando al Vietcong. El cielo ya no era azul. Era gris, cubierto de humo, metralla y fuego descendiendo en oleadas. ¿Cómo se combate contra eso? ¿Cómo se resiste a una máquina que ni siquiera puedes ver? Los soldados en tierra, amigos y enemigos, contaban historias de horror. De cómo el suelo temblaba antes de que cayera la primera bomba. De cómo el aire cambiaba, se volvía espeso, denso, como si el mundo mismo contuviera el aliento. Algunos decían que el tiempo se detenía justo antes del bombardeo. Otros que la muerte descendía en forma de murmullo. Y lo peor es que el B-52 no era un enemigo que se pudiera derribar fácilmente. Volaba demasiado alto para la mayoría de las defensas antiaéreas vietnamitas. Era como luchar contra un dios distante, inmune, impasible. Un dios que arrojaba fuego y seguía de largo. Pero no todo salió según lo previsto. La guerra en Vietnam fue también la primera vez que el B-52 sangró. La primera vez que la fortaleza aérea fue alcanzada, herida, abatida. En 1972, durante la Operación Linebacker II, los norvietnamitas, armados con misiles SAM soviéticos, lograron derribar más de una docena de B-52 en menos de 2 semanas. Las explosiones en el aire eran visibles desde kilómetros. Tripulaciones enteras murieron. Otros sobrevivieron al salto en paracaídas solo para ser capturados. Los cuerpos de los B-52 caídos no eran solo chatarra.
Eran monumentos ardientes al mito roto de la invulnerabilidad americana. Y entonces surgió una nueva pregunta, una que hasta entonces nadie se había atrevido a formular. ¿Qué pasa cuando una máquina creada para la disuasión total empieza a fallar en guerras convencionales? ¿Qué pasa cuando la precisión no es suficiente? ¿Cuando la fuerza bruta se convierte en un boomerang político? Porque mientras el B-52 destruía Vietnam, algo se quebraba también en casa. La televisión mostraba imágenes de aldeas humeantes, de niños corriendo envueltos en fuego napalm. Las protestas aumentaban. Los discursos triunfalistas ya no eran creíbles. Y el B-52, ese símbolo de poder absoluto, comenzaba a encarnar otra cosa, la desconexión. La distancia entre quienes ordenan la guerra y quienes la sufren. Se convirtió en el villano perfecto, el rostro metálico de una guerra impopular, la encarnación aérea del daño colateral. Ya no era solo un avión, era una cicatriz voladora que dividía generaciones, ideologías, familias. Y sin embargo, cumplía su función. Dañaba, mataba, arrasaba, ganaba tiempo, porque a pesar de todo, el B-52 seguía haciendo lo que se le pedía. Volaba cuando otros caían, bombardeaba cuando otros fallaban, y aunque las consecuencias fueran moralmente insoportables, estratégicamente seguía siendo útil. ¿Pero a qué precio? ¿Cuántos pueblos deben desaparecer para justificar la persistencia de una idea? ¿Y qué sucede cuando esa idea ya no es defensa, sino simplemente poder descontrolado? Debió haber sido retirado hace años. Décadas, incluso. Los aviones tienen ciclos de vida como cualquier máquina. Nacen, maduran, envejecen, se reemplazan. Los cazas de la Segunda Guerra Mundial duraron, como mucho, una década en servicio. Incluso aeronaves de diseño avanzado como el F-14 Tomcat o el F-117 Nighthawk, símbolos de superioridad en su tiempo, ya están fuera de combate. Fueron reemplazados, reciclados, olvidados. Pero el B-52 no. El B-52 se resiste. El B-52 sobrevive. Y la gran pregunta no es cómo, sino por qué. Quizás es porque, en el fondo, el B-52 representa algo que no queremos soltar. Una idea de poder absoluto, de supremacía incuestionable. Un recordatorio de que, a pesar de los años, seguimos siendo capaces de destruirlo todo desde el aire. Durante los años 80, se pensó seriamente en jubilarlo. Nuevos proyectos se desarrollaban. El B-1 Lance, el furtivo B-2 Spirit. Aviones diseñados con la tecnología más avanzada, formas invisibles al radar, algoritmos de navegación ultramodernos. Y sin embargo, ninguno logró lo que el B-52 hacía de forma tan brutal y eficiente: llevar una carga gigantesca de bombas a través del planeta y regresar. Lo que estaba pensado como una solución temporal durante la Guerra Fría, terminó convirtiéndose en una herramienta permanente. Como si el B-52 hubiera encontrado la forma de volverse indispensable. Las razones son varias. Técnicas, tácticas, económicas. Para empezar, su resistencia es casi mitológica. Su célula, la estructura base del avión, es tan sólida que ha sobrevivido a decenas de actualizaciones, refuerzos, incluso errores de diseño. Sus motores, aunque antiguos, pueden ser reemplazados. Sus sistemas, aunque nacieron en la era analógica, han sido digitalizados una y otra vez. Pero más allá de la ingeniería, hay una verdad más cruda. Construir algo nuevo es carísimo. Y mantener algo viejo que aún funciona, es políticamente más fácil. El B-52 se convirtió en una solución económica para un problema geopolítico eterno: la necesidad de mantener presencia, amenaza y capacidad de ataque global. Y aquí entra lo más desconcertante. El plan actual del Pentágono es mantener el B-52 activo hasta el año 2050, o más. Para entonces, algunas de estas aeronaves habrán estado en servicio por casi 100 años. Una máquina del siglo XX volando misiones del siglo XXI, en guerras que ni siquiera han comenzado. Y eso plantea una pregunta escalofriante. ¿Qué significa que una nación tan avanzada siga confiando en un diseño creado cuando Elvis Presley aún no grababa su primer disco? ¿Qué dice eso de nuestra obsesión con lo probado, lo familiar, lo monstruosamente funcional? En algún punto, el B-52 dejó de ser solo un avión. Se convirtió en un fósil viviente. Un testimonio de cómo una idea, la disuasión por fuerza bruta, puede resistir el paso del tiempo mejor que cualquier ideología, que cualquier tratado de paz. Y como todo fósil viviente,
Hay algo profundamente inquietante en él. ¿Es noble mantenerlo volando por eficiencia? ¿O es simplemente pereza disfrazada de tradición? Los pilotos jóvenes que hoy lo tripulan no habían nacido cuando los primeros B-52 bombardeaban Vietnam. Algunos ni siquiera habían nacido cuando el muro de Berlín cayó. Y, sin embargo, se entrenan para volar una aeronave diseñada por sus abuelos, con paneles que aún conservan marcas de herramientas de otra era, con componentes que requieren adaptadores modernos porque ya no existen los originales. Y sin embargo, ellos lo aman. Lo respetan. Porque el B-52, con todos sus defectos, sigue respondiendo. Sigue volando. Sigue cumpliendo misiones. Sigue intimidando a enemigos potenciales. Y eso genera una lealtad peligrosa. Peligrosa, porque oculta la necesidad de cambio. ¿Qué pasa si la dependencia del B-52 no es estratégica, sino psicológica? ¿Qué sucede si seguimos usándolo no porque sea el mejor, sino porque no sabemos cómo enfrentar el vacío que dejaría su ausencia? Tal vez por eso nadie se atreve a enterrarlo, porque enterrarlo sería admitir que esa era terminó. Y eso, en política y en guerra, es mucho más difícil que mantener un avión viejo en el cielo. Cuando un avión envejece, normalmente se le reemplaza. Se le rinde homenaje, se le da descanso, se exhibe en un museo. Pero el B-52 no recibió descanso. Recibió cirugía. Desde los años 90, el gobierno estadounidense ha invertido miles de millones de dólares en modernizar este gigante. No porque sea más barato que construir uno nuevo, no lo es, sino porque es más cómodo, más inmediato. Porque el B-52, a pesar de sus arrugas metálicas, sigue haciendo su trabajo. Entonces, ¿por qué no seguir dándole actualizaciones como si fuera un Frankenstein volador? Y eso es exactamente lo que han hecho. Primero fueron los sistemas de navegación, luego los radares, luego los controles de vuelo, después, la aviónica, el armamento, la conectividad digital, los enlaces satelitales. Se le han instalado computadoras de última generación dentro de un fuselaje que fue diseñado cuando los televisores eran en blanco y negro. Y ahora, lo más audaz, una nueva serie de motores Rolls-Royce F-130 que reemplazarán los viejos Pratt y Whitney. El cambio promete extender su vida útil hasta 2050, o más. Pero aquí es donde la narrativa empieza a torcerse. Porque modernizar algo viejo no es lo mismo que hacerlo nuevo. Es como ponerle ojos biónicos a un anciano de 90 años y pedirle que corra una maratón. ¿Puede hacerlo? Tal vez. ¿Debe hacerlo? Esa es otra pregunta. Cada pieza nueva que se le instala tiene que ser adaptada. Nada encaja a la perfección. No hay compatibilidad natural entre lo digital y lo analógico, entre lo moderno y lo arcaico. Hay que crear puentes, convertidores, sistemas intermedios, cables que traducen impulsos del siglo XXI para que los entienda una estructura del siglo XX. Es ingeniería brillante, y a la vez, profundamente alarmante. Porque cada actualización es también una confesión silenciosa. No tenemos algo mejor. No sabemos cómo dejarlo ir. No queremos admitir que hemos fallado en reemplazarlo. Y más allá del aspecto técnico, hay una dimensión psicológica más compleja, la nostalgia. El B-52 no solo vuela con combustible y turbinas. Vuela con orgullo. Vuela con historia. Con una reputación tan densa que es casi intocable. Para muchos dentro del Pentágono, jubilarlo sería como admitir que una era de poder, la era dorada de la aviación estratégica, ha terminado. Y eso es difícil de aceptar cuando ese poder es lo único que mantiene el tablero global en equilibrio. Pero hay una verdad que no se puede parchear. No importa cuántas pantallas táctiles le pongas a un avión de 1955, sigue siendo un avión de 1955. Y eso significa metal fatigado, soldaduras que envejecen, tornillos que ya no se fabrican, alas que han sido remachadas tantas veces que los ingenieros ya no recuerdan cuántas capas tiene el refuerzo. Es como volar un castillo oxidado con un sistema de guiado láser. La paradoja es total. Y aún así, lo siguen actualizando. Y lo que es más inquietante, se están desarrollando nuevos misiles de crucero, de largo alcance y cabeza nuclear, específicamente diseñados para ser lanzados desde los B-52. Armas modernas creadas para una plataforma vieja. Como si, en lugar de avanzar hacia el futuro, estuviéramos perfeccionando una reliquia para que sea más letal que nunca. ¿No es eso una señal de que algo anda profundamente mal?
¿Qué clase de civilización decide seguir mejorando una máquina de muerte creada hace 70 años, en vez de replantear su dependencia de la amenaza nuclear como forma de diplomacia? Y no se trata solo de ética, se trata de lógica. Imagina un conflicto moderno, una guerra entre potencias tecnológicas, drones invisibles, inteligencia artificial, interferencias satelitales. En ese mundo, el B-52 es visible, vulnerable, un blanco fácil. No importa cuántos parches digitales le pongas, no puede desaparecer del radar. No puede evadir cazas enemigos modernos sin escolta. No puede, por sí solo, sobrevivir en un escenario de combate de nueva generación. Entonces, ¿por qué lo seguimos mejorando como si pudiera hacerlo todo? ¿Qué estamos escondiendo detrás de ese mito invulnerable que no queremos dejar morir? Tal vez la razón es más simple y más aterradora de lo que creemos. El B-52 no sobrevive porque sea el mejor, sino porque representa lo peor de lo que aún no hemos superado. Una era que se niega a morir. Una doctrina que no hemos reemplazado. Un miedo que seguimos necesitando. Y aún así, sigue volando. No hay sirenas. No hay explosiones. No hay titulares. A veces, el fin del mundo no llega con un estallido, sino con un silencio no respondido, una transmisión interrumpida, una decisión humana que ocurre en la soledad de una cabina, a kilómetros de altura, mientras el resto del planeta sigue girando, ajeno. Y así ocurrió una noche que muy pocos conocen, una noche en que el B-52, silenciosamente, casi provocó el apocalipsis. Era 1980, en plena Guerra Fría. El equilibrio entre Estados Unidos y la Unión Soviética era frágil, delicado, tensado como un hilo de acero. Cualquier movimiento podía interpretarse como una provocación, cualquier error, como un ataque inminente. Y en ese clima, un B-52 despegó como parte de una misión rutinaria. Patrullaje nuclear, bombas a bordo, coordenadas de vuelo preestablecidas, mismos procedimientos, mismas rutas, todo igual, hasta que dejó de serlo. En algún punto del vuelo, cerca del Ártico, algo salió mal. Las comunicaciones con el comando estratégico se interrumpieron. Una anomalía electromagnética, una interferencia, un fallo técnico. Nadie lo sabe con certeza, pero lo cierto es que, desde tierra, el avión desapareció de los canales de contacto. Silencio absoluto. Y ese silencio, en la lógica de la Guerra Fría, significaba una sola cosa: posible pérdida de unidad con armamento nuclear. Y peor aún, posible desviación de trayectoria. Hacia Rusia. En cuestión de minutos, el sistema de alerta temprana soviético detectó el eco de lo que parecía una formación aérea en aproximación. Rápido. Silencioso. Alto. Con perfil de ataque. La cadena de respuesta se activó. Comandantes rusos fueron despertados de emergencia. Pilotos fueron enviados a sus cabinas. Se abrieron las claves nucleares. Los misiles balísticos se colocaron en posición de disparo. Y mientras tanto, el B-52 seguía volando. Dentro de la cabina, la tripulación no sabía que su silencio estaba al borde de iniciar la Tercera Guerra Mundial. Seguían intentando restablecer contacto. Reconfiguraban sistemas. Ajustaban transmisiones. La anomalía persistía. Los pilotos mantenían curso. Nadie, en ese momento, comprendía que todo el planeta, literalmente todo, pendía de un solo error de interpretación. Una sombra en el radar. Una lectura mal entendida. Un general que no duda el tiempo suficiente. Finalmente, cuando el avión salió del rango afectado por la interferencia, las comunicaciones se restablecieron. Se emitió la señal de seguridad. El comando estratégico respiró. El reloj del juicio final, que había avanzado varios segundos en la oscuridad, se detuvo. Nadie murió. Nada estalló. Y sin embargo, algo quedó marcado para siempre. Porque ese episodio, jamás reconocido oficialmente por Estados Unidos, apenas mencionado en informes rusos, expuso la fragilidad de todo el sistema. No importa cuántos radares tengas, cuántos satélites, cuántos protocolos, si una máquina cargada de bombas atómicas deja de hablar, el mundo entero contiene la respiración. Y lo peor es que no fue la única vez. En 1960, en 1979, en 1995, hubo otros momentos. Otras sombras, otras decisiones que se tomaron, o no, en los márgenes de la noche,
entre hombres que sabían que un solo movimiento mal calculado podía convertir la historia en ceniza. ¿Cuántas veces más estuvimos al borde del abismo sin saberlo? ¿Cuántas veces dependimos del juicio frío de un operador solitario para no desaparecer? Tal vez la pregunta más dolorosa es esta: ¿y si la próxima vez no hay margen para corregir? ¿Y si el silencio dura demasiado? ¿Y si alguien interpreta lo que no era? Porque el B-52, con toda su gloria, también es una amenaza ambulante, un riesgo permanente, una variable impredecible en un juego que no admite errores. Y sin embargo, seguimos apostando, porque si funciona, nuestras fuerzas podrían combinarse para convertirse en algo grandioso. Pero si falla, si siquiera tiembla, no habrá tiempo para explicaciones. Cuando un avión envejece, normalmente se le reemplaza. Se le rinde homenaje, se le da descanso, se exhibe en un museo. Pero el B-52 no recibió descanso. Recibió cirugía. Desde los años 90, el gobierno estadounidense ha invertido miles de millones de dólares en modernizar este gigante. No porque sea más barato que construir uno nuevo, no lo es, sino porque es más cómodo, más inmediato, porque el B-52, a pesar de sus arrugas metálicas, sigue haciendo su trabajo. Entonces, ¿por qué no seguir dándole actualizaciones como si fuera un Frankenstein volador? Y eso es exactamente lo que han hecho. Primero fueron los sistemas de navegación, luego los radares, luego los controles de vuelo, después, la aviónica, el armamento, la conectividad digital, los enlaces satelitales. Se le han instalado computadoras de última generación dentro de un fuselaje que fue diseñado cuando los televisores eran en blanco y negro. Y ahora, lo más audaz, una nueva serie de motores Rolls-Royce F-130 que reemplazarán los viejos Pratt y Whitney. El cambio promete extender su vida útil hasta 2050, o más. Pero aquí es donde la narrativa empieza a torcerse. Porque modernizar algo viejo no es lo mismo que hacerlo nuevo. Es como ponerle ojos biónicos a un anciano de 90 años y pedirle que corra una maratón. ¿Puede hacerlo? Tal vez. ¿Debe hacerlo? Esa es otra pregunta. Cada pieza nueva que se le instala tiene que ser adaptada. Nada encaja a la perfección. No hay compatibilidad natural entre lo digital y lo analógico, entre lo moderno y lo arcaico. Hay que crear puentes, convertidores, sistemas intermedios, cables que traducen impulsos del siglo XXI para que los entienda una estructura del siglo XX. Es ingeniería brillante, y a la vez, profundamente alarmante. Porque cada actualización es también una confesión silenciosa: no tenemos algo mejor. No sabemos cómo dejarlo ir. No queremos admitir que hemos fallado en reemplazarlo. Y más allá del aspecto técnico, hay una dimensión psicológica más compleja: la nostalgia. El B-52 no solo vuela con combustible y turbinas. Vuela con orgullo. Vuela con historia. Con una reputación tan densa que es casi intocable. Para muchos dentro del Pentágono, jubilarlo sería como admitir que una era de poder, la era dorada de la aviación estratégica, ha terminado. Y eso es difícil de aceptar cuando ese poder es lo único que mantiene el tablero global en equilibrio. Pero hay una verdad que no se puede parchear. No importa cuántas pantallas táctiles le pongas a un avión de 1955, sigue siendo un avión de 1955. Y eso significa metal fatigado, soldaduras que envejecen, tornillos que ya no se fabrican, alas que han sido remachadas tantas veces que los ingenieros ya no recuerdan cuántas capas tiene el refuerzo. Es como volar un castillo oxidado con un sistema de guiado láser. La paradoja es total. Y aún así, lo siguen actualizando. Y lo que es más inquietante, se están desarrollando nuevos misiles de crucero, de largo alcance y cabeza nuclear, específicamente diseñados para ser lanzados desde los B-52. Armas modernas creadas para una plataforma vieja. Como si, en lugar de avanzar hacia el futuro, estuviéramos perfeccionando una reliquia para que sea más letal que nunca. ¿No es eso una señal de que algo anda profundamente mal? ¿Qué clase de civilización decide seguir mejorando una máquina de muerte creada hace 70 años, en vez de replantear su dependencia de la amenaza nuclear como forma de diplomacia? Y no se trata solo de ética, se trata de lógica. Imagina un conflicto moderno, una guerra entre potencias tecnológicas, drones invisibles, inteligencia artificial, interferencias satelitales. En ese mundo, el B-52 es visible, vulnerable, un blanco fácil. No importa cuántos parches digitales le pongas,
no puede desaparecer del radar. No puede evadir cazas enemigos modernos sin escolta. No puede, por sí solo, sobrevivir en un escenario de combate de nueva generación. Entonces, ¿por qué lo seguimos mejorando como si pudiera hacerlo todo? ¿Qué estamos escondiendo detrás de ese mito invulnerable que no queremos dejar morir? Tal vez la razón es más simple y más aterradora de lo que creemos. El B-52 no sobrevive porque sea el mejor, sino porque representa lo peor de lo que aún no hemos superado. Una era que se niega a morir. Una doctrina que no hemos reemplazado. Un miedo que seguimos necesitando. No debería poder volar. Cuando lo ves por primera vez, suspendido en el aire como un leviatán metálico de 8 motores y casi 50 metros de envergadura, tu mente se niega a aceptarlo. No tiene sentido. Es como ver un edificio cruzando el cielo con la elegancia de un colibrí. Pero lo hace. Vuela. Atraviesa continentes. Atraviesa décadas. Atraviesa, incluso, las fronteras del miedo humano. El Boeing B-52 Stratofortress 3 no es solo un avión. Es un mensaje, un recordatorio de que el poder, cuando se condensa en metal, combustible y voluntad política, puede mantenerse vivo durante más de medio siglo. Desde 1955, este bombardero ha desafiado cada intento de quedar obsoleto. Nuevas generaciones han llegado. Se han creado cazas invisibles al radar, drones autónomos, sistemas láser. Pero el B-52 sigue ahí, fiel como un centinela de tiempos oscuros, con alas demasiado grandes y un propósito demasiado claro: dominar, disuadir o destruir. Y ahí está el dilema. Tal vez este avión ya debió ser retirado hace décadas, sustituido por algo más moderno, más eficiente, más ético incluso. Pero no, sigue surcando los cielos. Porque si aún vuela, es porque su poder es más útil y más peligroso de lo que creemos. No se trata solo de historia militar. Se trata de decisiones políticas, tecnológicas y morales que aún afectan el presente. Porque cuando hablamos del B-52, no hablamos de un avión del pasado. Hablamos de un arma que todavía está lista para actuar, que porta bombas nucleares, y que representa el borde afilado de nuestra civilización. Y lo más inquietante es que aún no conocemos toda su historia. ¿Qué se ha mantenido en secreto? ¿Qué eventos estuvieron a punto de desatar el caos global y fueron silenciados? ¿Qué podría pasar si, en uno de sus vuelos rutinarios, algo simplemente falla? Este avión ha sobrevolado crisis nucleares, guerras devastadoras y accidentes que se ocultaron al público. Pero sigue volando. Y lo más desconcertante no es su resistencia técnica, es nuestra insistencia en mantenerlo en el aire, como si admitir su retiro fuera aceptar una verdad que no queremos enfrentar. Y por eso, hoy te invito a recorrer la historia completa del B-52 Stratofortress. Desde su creación en la Guerra Fría hasta su rol actual en un mundo nuevamente polarizado. Te prometo que nada de lo que imagines será suficiente. Porque esta historia no es solo de metal y motores. Es de decisiones humanas, de errores ocultos, de vuelos que casi cambiaron el curso de la humanidad. Y si crees que conoces al B-52, es probable que estés a punto de descubrir algo que te hará verlo con otros ojos. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El B-52 nunca se fue. Solo esperó. Durante años, lo vimos como un recuerdo. Una leyenda de los días más oscuros del siglo XX. Un sobreviviente de otra era. Pero lo que no vimos, o no quisimos ver, es que mientras lo colocábamos en vitrinas mentales junto a la Guerra de Corea, el muro de Berlín y los discursos de Kennedy, el mundo empezaba a parecerse, cada vez más, al que lo vio nacer. Hoy, el B-52 ha vuelto. Y no como reliquia, sino como protagonista. En los últimos años, sus vuelos han aumentado. Misiones en el mar de China Meridional. Presencia en Europa del Este. Patrullajes cerca del espacio aéreo ruso. Maniobras conjuntas con Japón, Corea del Sur, Israel, Reino Unido. Cada vez más visibles. Cada vez más simbólicos. El mensaje es claro, el poder todavía vuela. Y lo hace en alas conocidas. Pero el contexto ha cambiado. Ya no es la Guerra Fría de dos superpotencias. Ahora es un mundo fragmentado, impredecible,
donde múltiples actores con capacidad nuclear compiten, se provocan, se espían. China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Estados Unidos, y el B-52, en el centro de todos los mapas. Lo irónico es que este avión, diseñado para destruir la Unión Soviética, ahora sobrevuela los límites de una Rusia distinta, pero igual de tensa. En febrero de 2023, un par de B-52 voló cerca del enclave ruso de Kaliningrado. Los radares captaron su firma. Los cazas rusos despegaron. Se evitó un incidente, pero el aire se llenó de electricidad. Otra vez. Estamos repitiendo los pasos de una danza que creíamos olvidada, con los mismos movimientos, la misma música y los mismos riesgos. En el Pacífico, la situación es igual de crítica. China ha fortalecido su presencia militar en el Mar del Sur. Islas artificiales, misiles antibuque, cazas de quinta generación. En respuesta, Estados Unidos ha enviado B-52 a Guam, a Australia, a Filipinas. Como si el pasado se proyectara en tiempo real. Y no se trata solo de mostrar músculo. Se trata de advertir, de recordar, de insinuar. El B-52 no necesita atacar para hacer daño. Su mera aparición es una amenaza. Es el equivalente aéreo de colocar una pistola sobre la mesa durante una discusión. No se dispara, pero cambia el tono de la conversación. Y aquí es donde se pone más peligroso. Porque hoy, a diferencia de los años 60, los tiempos de reacción son más cortos. Las armas son más rápidas. Las decisiones se toman con menos margen de análisis. La inteligencia artificial empieza a filtrarse en la ecuación. Y aún así, el B-52 sigue volando con humanos a bordo, con sistemas que, por muy modernizados que estén, dependen de interpretaciones humanas. ¿Cuánto puede resistir ese equilibrio? Además, los nuevos misiles hipersónicos, velocidades superiores a Mach 5, ya están en juego. Algunos diseñados para ser lanzados desde plataformas aéreas. ¿Adivina cuál ha sido adaptada para llevarlos? Sí, el B-52. Estamos usando una máquina de hace 70 años para lanzar armas que vuelan más rápido que el sonido. Una fusión de tiempos que no debería existir. Una anomalía temporal con consecuencias impredecibles. Y no es todo. En 2024, el Pentágono anunció ejercicios de simulación de conflicto nuclear en Europa del Este. Los participantes, cazas modernos, drones furtivos, el B-52. Los mismos que bombardearon Hanoi, que surcaron el cielo de Camboya, que dejaron caer muertes sobre Irak. Ahora otra vez en el aire, sobre nuevas coordenadas, con nuevos objetivos. ¿No es inquietante que la historia insista en utilizar las mismas herramientas para resolver sus peores dilemas? ¿No estamos, acaso, bailando sobre un campo minado con los pies de otro siglo? Y lo más peligroso, el adversario también recuerda. Rusia lo conoce, China lo estudia, Corea del Norte lo teme, Irán lo menciona en sus discursos. Todos lo tienen en la mira. Todos saben que si aparece en sus radares, algo se mueve. El B-52 ha vuelto. Pero esta vez, no solo como mensajero del miedo, sino como provocador, como catalizador, como test de estrés geopolítico. Y aquí va lo más duro. ¿Y si esta vez no hay un adulto en la sala para frenar el impulso de presionar el botón equivocado? ¿Y si esta vez, el B-52 no se detiene en la frontera invisible, sino que la cruza por error, o por diseño? No sería la primera vez, pero quizás, si sea la última. En un mundo que avanza a la velocidad del rayo, donde la inteligencia artificial toma decisiones, donde los drones vuelan sin piloto, donde los satélites pueden leer matrículas desde el espacio, hay un avión con alma de museo que sigue despegando cada mañana. El B-52 Stratofortress 3. El bombardero que se negó a morir. No es un error de cálculo. No es una anomalía accidental. Es una decisión. Una decisión reiterada, firme, casi ritual. La de mantener en el aire una máquina que fue creada en un mundo que ya no existe. Y lo más inquietante es que, tal vez, el mundo al que pertenece, está por regresar. Porque cada vez que nos sentimos inseguros, cada vez que las tensiones geopolíticas aumentan, cada vez que la estabilidad se vuelve frágil, miramos hacia atrás. Y cuando miramos hacia atrás, el B-52 siempre está allí. Esperando, preparado, disponiéndose a actuar como si nada hubiera cambiado. Pero sí ha cambiado. Nosotros hemos cambiado. El mundo ya no es bipolar.
Ya no se trata de dos superpotencias y un equilibrio inestable. Ahora hay múltiples centros de poder, múltiples detonadores, múltiples líneas rojas. El tablero es más complejo, más inestable. Y sin embargo, seguimos utilizando piezas antiguas, estrategias antiguas, aviones antiguos. Porque son familiares, porque los entendemos, porque nos hacen sentir que, de alguna forma, seguimos en control. ¿Pero lo estamos? ¿De verdad tenemos el control de una máquina que fue creada para la destrucción total? ¿O simplemente hemos aprendido a convivir con ella como quien convive con una bomba en el sótano, creyendo que mientras no se hable de ella, no estallará? El B-52 es más que un avión. Es una idea fija, un testimonio de cómo el poder, una vez alcanzado, se aferra con dientes y garras. Nos recuerda que lo que se construye para la guerra no se desactiva con facilidad, que lo que se mantiene en nombre de la seguridad, puede ser, con el tiempo, lo que nos arrastre hacia el abismo. Y tal vez lo más perturbador de todo es esto: el B-52 no es inmortal. Solo parece invencible porque hemos decidido tratarlo así. Porque su desaparición no es una cuestión de capacidades, es una cuestión de voluntad, de aceptar que, si queremos construir un nuevo paradigma, tenemos que dejar atrás los íconos del viejo. Pero no lo hemos hecho, y quizá no lo haremos, porque reemplazar al B-52 no es reemplazar un avión, es reemplazar una mentalidad. Y si al final, el B-52 no es el último bombardero, sino el último espejo, un espejo donde nos vemos reflejados tal como somos, aferrados a nuestra historia de poder, temerosos del cambio, dependientes de la fuerza bruta para mantener la ilusión de orden. Tal vez el B-52 no vuela por necesidad técnica, sino por necesidad psicológica. Porque nos recuerda que todavía podemos ser temidos. Porque, en el fondo, seguimos creyendo que lo que más garantiza la paz es la capacidad de destruir. Pero la historia no perdona esas obsesiones. El tiempo tampoco. Todo lo que se niega a morir, termina convirtiéndose en ruina. Todo lo que se prolonga más allá de su ciclo, termina volviéndose amenaza. Y algún día, no muy lejano, el B-52 será el último de su clase en volar. No por falta de combustible, no por un misil enemigo, sino porque el mundo finalmente se cansará de mirar hacia atrás. Ese día, tal vez entendamos que su poder no estaba solo en las bombas que cargaba, sino en la decisión de seguir usándolo. Y cuando ese día llegue, si llega, tal vez el B-52 descienda por última vez. No como un derrotado, no como un error, sino como una advertencia que duró demasiado. El B-52 Stratofortress no es un avión, es una era de miedos nucleares, de cielos tensos, de decisiones que se tomaban con el dedo temblando sobre un botón. Es una sombra que ha acompañado cada conflicto desde mediados del siglo XX. Una criatura del pasado que sigue respirando en nuestro presente. Y que, con cada nuevo vuelo, nos recuerda lo cerca que siempre hemos estado del límite. Es el único bombardero que ha sido testigo, activo, de casi todas las transformaciones militares de los últimos 70 años. Ha visto caer imperios. Ha visto surgir potencias. Ha volado sobre guerras abiertas, guerras encubiertas, y guerras que nunca empezaron porque él ya estaba allí. Y sin embargo, lo más inquietante no es su longevidad. Es que su propósito no ha cambiado. Todavía carga armas nucleares. Todavía patrulla territorios hostiles. Todavía tiene una misión definida: mantener la paz mediante la amenaza de destrucción total. Hemos aprendido a convivir con él. A verlo en desfiles, en documentales, en exposiciones aéreas. Lo admiramos. Lo tememos. Pero pocas veces nos atrevemos a hacer la pregunta más honesta. ¿Qué dice de nosotros que una máquina diseñada para matar en masa siga siendo uno de nuestros mayores orgullos tecnológicos? Porque el B-52 es también un reflejo de lo que decidimos no abandonar, de lo que aún creemos necesario, de esa parte de nuestra humanidad que prefiere estar preparada para destruir, antes que arriesgarse a confiar. No lo juzgamos aquí, no lo condenamos, solo lo entendemos, y al entenderlo, entendemos también una verdad más profunda: que el poder real no está en el avión, está en la decisión de hacerlo volar, en la voluntad de mantenerlo en el cielo, en el silencio que elegimos cuando sabíamos que podía haber otra forma. Por eso, cuando veas un B-52 cruzar el cielo, no importa dónde estés, ni en qué año vivas, recuerda esto: no es solo una máquina, es una promesa, una advertencia,
un legado que aún no hemos terminado de enfrentar. Y mientras lo sigamos necesitando, el B-52 no será solo parte de nuestra historia, será también parte de nuestro futuro. Y hasta que tomemos otra decisión, seguirá volando.